La noticia entrevista a personalidades. Yo le entré al PAN prácticamente por dos razones. La primera, porque me identificaba con la doctrina del PAN, y lo sigo haciendo. Y la segunda, porque sentí que cambiando las cosas en aquellos entonces. Pero nunca me entré por buscar un puesto. Por el contrario, reunía los puestos. Entonces, yo fui, por ejemplo, secretario general del partido aquí en el Estado, por 5 años. Y duré 5 años porque no había quien quisiera entrar. Y en aquellos entonces, bueno, nos reuníamos y además, en los ratos libres, porque todos teníamos que trabajar, y metíamos la mano a la bolsa para sostener el partido. Y uno que otro patrocinador para pagar una secretaria, porque era lo que existía. Pero eso era lo que hacíamos a la hora de repartir candidaturas. Nos costaba trabajo porque yo quería convencer gente a ver quién quería ser candidato de Acción Nacional, a sabiendas que no íbamos a ganar las elecciones. Y nadie teníamos ambición de hacer patrimonio de ahí, ni de obtener recursos, por el contrario. Lo que queríamos era la participación de la gente para ir implantando la democracia en este país. Y entonces sí teníamos que estar trabajando. Yo era abogado y estaba trabajando como abogado, y de repente en las tardes, 1 o 2 tardes por semana, pues me iba a meter al partido, a atender lo que se tuviera que atender. Íbamos a visitar los comités municipales, a los municipios, todo con otros recursos. Don Salomón H. Rangel, que ahí participaba. Luego se vino el movimiento navista. El movimiento navista le dio vida al partido. El partido tenía una fortaleza extraordinaria frente a la opinión pública, porque era de gente decente y congruente. Y con el movimiento navista, la realidad es que eso se fortaleció aún más. El partido tuvo que abrirse, cosa que además me da mucho gusto, porque entonces tuvo la posibilidad de empezar a hacer contrapeso. Los que participamos en esos movimientos, la realidad es que ahora lo vemos como una parte histórica fundamental y esencial para San Luis. Porque ahí San Luis entonces fue ejemplo de lucha democrática, de lucha cívica. Yo me acuerdo que me tocó hacer campaña como diputado local, de Recinto Lárraga, como bien lo comentas. Y déjate te explico el contexto. Había 2 distritos locales en la capital de San Luis, pero pegados a otros municipios. A mí me tocó hacer campaña, que era la mitad de la ciudad, más Villa de Hidalgo y Villa de Arista. Pues nada más con los votos de Villa de Arista, que no teníamos nada, sabía de antemano que iban a ganar. Pero yo tenía que ir como luego decimos, a gritar suelo, sudor y saliva, a tocar puertas. Y nos funcionó, porque en la siguiente elección se ganó Villa de Arista la presidencia municipal y no teníamos nada. O sea, nos obligaban a ir a las zonas rurales, a tener estructura, a convencer gente, a despertar conciencias. Mejor el sacrificio. La verdad es que sí. El PRI tenía toda la estructura impresionante. O sea, poco se podía hacer, pero teníamos que hacerlo y lo sabíamos. Y a veces nos tocaba ser candidatos, a veces coordinador de campaña, a veces representante ante los organismos electorales. Lo hacíamos de todo, además de andar pegando publicidad y pintando bardas. Pero era toda una escuela que nos permitió conocer el San Luis profundo. Y eso lo debemos gracias a que el PRI nos obligaba a hacer.
El PRI, con tal de ponerla cada vez más difícil, pues ganando la presidencia municipal de Villarreal. Y luego se tuvo que venir la redistritación, donde entonces ya era obviamente más fácil cuando era zona urbana para que nuestros candidatos ganaran. Pero en aquellos entonces eran complicadísimos. Pero qué bueno, eso nos hizo estar entrando en todo un proceso de trabajo político. Así fuimos caminando. La época donde termina Nava iba a entrar Pisuto. Yo era candidato a síndico. Es obvio que a Pisuto no lo iban a dejar llegar, como finalmente ocurrió. Y con la quema de Palacio y todo lo que pasó, estábamos no enojados, lo que le sigue, molestos. Gracias a Dios ese día estaba aquí Pablo Emilio Madero y que pudimos conseguir todos los videos que habían pasado, y a los 2 o 3 días ya recorrían el mundo esos videos. Pero había salido en 8 columnas, nunca pude conseguir después el periódico, que decía Nava, Pisuto y Zapata, responsables de la quema de Palacio Municipal. Y entonces tuvimos una reunión donde estaba el doctor Nava. El doctor Nava dijo: mira, Alejandro, a mí no me van a tocar, porque para ellos el costo político es mucho mayor. A Guillermo Pisuto tampoco, porque lo van a victimizar y no quieren que eso ocurra. Pero la cuerda cerró por lo más débil. Hijo, qué consuelo. Y mi preocupación no era que me metieran a la cárcel, porque finalmente García Tilano, que fue el fiscal especial, hizo lo que se le antojó y mandó ese expediente pidiendo órdenes de aprehensión en contra mí y de muchas otras personas. Nada más que ahí el Poder Judicial detuvo eso, seguramente por orden de gobernación. Pues ya me había hecho la idea, dije, bueno, pues ni modo, si voy a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel. Mi única preocupación era, mientras yo esté en la cárcel, de qué va a vivir mi familia. Eso era lo que no me dejaba dormir. Al final, no pasó nada. Y tampoco nos rajamos, seguimos en la lucha. Al pie del cañón, ahí estábamos, todo el tiempo en nuestros ratos libres. Cuando se vino la marcha del doctor, las mujeres, pues hasta Mario Leal, el presidente del partido, y entonces nos íbamos a ratos a la marcha, y al rato nos regresábamos para ver cómo estaba el plantón de las mujeres, etc. Fueron etapas sumamente interesantes, de gran concientización y de mucho aprendizaje. Y que además San Luis estaba en los ojos a nivel nacional y te habré decir inclusive hasta de nivel internacional. Había muchas personas muy creativas. Hernández Barbosa en aquel entonces, que participaba mucho, está en Guadalajara, los cacerolazos, etc. O sea, ahora nos reímos, pero en aquel entonces, pues por supuesto que nos inquietaban muchas cosas, pero la gente siempre respondió. Donde se estaba gestando ya los grandes cambios que después se dieron. Acuérdate cuando se empieza a formar el primer Consejo Estatal Electoral Ciudadano. Dice, a ver, yo le entro a la candidatura siempre y cuando haya un Consejo Estatal Electoral Ciudadano. En 15 días ya estaba. En 15 días se hizo. En 15 días ya estaban los ciudadanos sentados en la mesa como consejeros electorales. Esa fue la primera ocasión que en México empieza a darse un Consejo Estatal Electoral formado por ciudadanos. Claro, era una coyuntura. Le estábamos estudiando la cuerda también al gobierno. Pero de ahí se empezó a desarrollar y se formó los consejos, el IFE, ahora el INE, después vinieron los tribunales electorales y una serie de esquemas que nos han permitido ir fortaleciendo la democracia, que ahorita está muy frágil, pero bueno, todo eso fue surgiendo de todas esas ideas que se iban dando, donde se requería tener equidad para las contiendas y un árbitro que fuera más imparcial.
me ofrecen, porque me habían inclusive pedido desde antes que fuera diputado federal plurinominal, que yo no podía. Ahí le pedimos a Paco Salazar que fuera él, y fue Paco Salazar como diputado federal pluri. San Luis Potosí no íbamos a agarrar una diputación federal de mayoría, claro. La opción era una plurinominal. Se ganó una, sí es cierto, después, con Alfredo Lujambio. Y me piden que fuera secretario del ayuntamiento. ¿Eso no es con Mario Leal Campos? Con Mario Leal. Fue mi primer cargo público y además yo realmente no tenía pensado eso. Había sido una contienda difícil, poco participativa. Presidencia municipal, donde decido regresarme a los 3 o 4 días. Cuando ya venía de regreso, me entero que ya la habían vuelto a dar. Bueno, yo llego aquí con parálisis facial. ¿Sí? Ya tenía yo una parálisis facial del estrés que había tenido. Todo eso, cuando va un grupo de notables a pedirme que fuera el secretario general del ayuntamiento. 3 condiciones puse. Dije, yo trabajo en mi despacho. Yo no voy a ir por el sueldo, porque realmente lo que me interesa es seguir con mi despacho. Así que voy a trabajar de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde para poder dedicar la tarde a mi oficina. La segunda era, a ver, todos los problemas que hay en el municipio, que se concentran en secretaría, para poder coordinar los conflictos desde el punto de vista político. La tercera era que la secretaría del ayuntamiento no iba a manejar un 5. Yo no quería saber nada de dinero. El trabajo ahí era de otra naturaleza. Pues la realidad es que me cumplieron muy bien las últimas 2 condiciones que había puesto. La primera, nunca pudiera trabajar por las tardes a mi oficina. Yo trabajaba casi 15, 16 horas diarias como secretario del ayuntamiento. Y nos tocaron épocas muy complicadas, porque además nos tocaba el poner orden con el ambulantaje, que estaba desatado en aquel entonces. Por la calle Hidalgo no podías ni caminar. Vendían, bueno, todo lo que se te puede ocurrir, hasta electrodomésticos. Yo me daba mis vueltas por ahí para checar y decía, no es posible. Todas las marcas de televisiones ahí estaban exhibidas. Todo lo que se te ocurra ahí estaba. Videocaseteras, muy complicado. Ahí sí ayudó el gobierno del Estado. Era censurada. Sí, lo que saca aquí, yo no puedo decir nada en ese sentido porque fueron coadyuvantes. Y se tenía que buscar alternativas y todo. Bueno, fueron etapas muy difíciles. Y todo era contra el ayuntamiento. Había que estar enfrentándonos ahí, aguantando las presiones que eran brutales. En fin, acaba de fallecer el doctor Nava, un 18 de mayo, haber sido, no creo que sea el 93. Y había que ir viendo las cosas de tal manera que nos permitiera ir fortaleciendo la oposición. Fue candidato Jorge Lozano en aquel entonces, se puso a rastrear a Conchita también, se dividió toda la oposición, y bueno, pues había llegado Horacio Sánchez. Y después habría que ir pensando en otros perfiles. La realidad es que ya no se pudo encontrar una confluencia ahí. Ya se veía el proceso de planeación de San Luis. Sí. Uno de esos procesos era iniciar con el primer anillo vial, que era donde empieza el centro histórico. Y esa parte todavía era presidente municipal Mario Leal, participaba mucho Lalo Gómez Domínguez y Jorge Borgas, que era también una excelente persona, para ir liberando terrenos de tal manera que permitiera ir teniendo ahí un primer anillo para delimitar la parte principal del centro histórico, porque también era prácticamente imposible transitar por ahí. No se pudo lograr en su totalidad. Había conflictos de carácter político y no había recursos económicos en el ayuntamiento.
todo se hacía a base de permutas. Permutas que además las tenía que fiscalizar el Congreso del Estado. Así que ahí el Congreso del Estado era el encargado de checar que no hubiera, vamos a decir, cuestiones de carácter irregular. En principio no había dinero. Pero bueno, yo creo que lo que se pudo lograr es importante, ahí está. Se hizo y ahí se hizo un poco el corredor. Se hizo en aquel entonces también el canje de la cancha Morelos con la universidad. La cancha Morelos se ha convertido en un estacionamiento, que ahí está también. Yo lamento mucho, por ejemplo, que hayan hecho ese edificio dentro de los terrenos que pueden haber servido bien para el ejido en una zona colonial. Hicieron una porquería de edificio sobre la calle Reforma, frente a la cancha Morelos, que además no tiene nada de colonial, no está dentro de ese entorno, no estaba esos terrenos para hacer ese tipo de infraestructura. Se le podía haber sacado un provecho de otra naturaleza, pero bueno, lamentablemente echan a un lado la planeación y se vuelven cuestiones caprichosas de los presidentes municipales en turno, que nada tiene que ver ahí con la cuestión política, sino desde el punto de vista técnico. No sé cómo los dejaron hacer eso, ese edificio, pero en fin. Sí. Pero bueno, finalmente ahí está ese primer corredor, ahí quedó, donde se pudo hacer una pequeña plaza, y cuando menos está mejor que como estaba. La plaza de la Democracia, que además se hizo con un patronato, ¿eh? Esa prácticamente no le costó nada al ayuntamiento. Se formó un patronato y se fue haciendo esa plaza con la cooperación de muchos ciudadanos, donde se han puesto plaquitas con los nombres de todos y han colaborado. O sea, creo que ese fue un paso importante, porque era también muy sensible a todas esas cosas. Y conste que todo eso se hizo sin descuidar las colonias, porque se inicia lo que nosotros decíamos, la democracia deliberativa y la democracia participativa. Se empezaron a hacer elecciones en las colonias para que eligieran sus juntas de mejoras y que las colonias fueran decidiendo cuáles eran las obras que necesitaban. Funcionaba extraordinariamente bien y las colonias y los vecinos ponían su cooperación, ya fuera en efectivo o ya fuera con trabajo, y además estaban al pendiente de que se hicieran bien las obras. Y en aquel entonces te exigía la Secretaría de, no me acuerdo cómo se llamaba antes, Solidaridad, una cosa de esas, que vinieran todas las firmas de conformidad de los vecinos, si no te mandaban auditorías. Entonces tú tenías que formar un expediente que medía más de medio metro para hacer una pavimentación de calles, sí. Pero funcionaba porque entonces todo el mundo nos cuidábamos las manos, era muy transparente y las obras ahí estaban a la vista de todo el mundo. Y además las valoraban porque habían participado los vecinos en su creación. Por esa calidad. Que decíamos que todo eso era una verdadera escuela de democracia. Lamentablemente todo eso se ha ido perdiendo, y toda esa historia había calado muy hondo en la ciudadanía de San Luis. Y además empezó a crear competencia. A ver quién hacía más y mejores obras y quién se acercaba más y mejor con la gente y quién podía entonces, a través de sus acciones, hacer que se elevara la calidad de vida de las personas. Y esa parte ya se acabó. Regresamos a los años 60. Yo realmente también estaba muy cansado de haber sido casi 3 años secretario del ayuntamiento. Pero me invitan a ser diputado federal. Entonces me fui a hacer campaña aquí en todo el estado, junto con Carlos Guevara. Recorrimos todos los municipios, hacíamos la campaña, todo. Yo era por lista. Ah, bien. Circunscripción. Así es. Por lo mismo, entonces, hacía campaña o apoyaba las campañas en todo el estado. Así es. Inclusive me invitaron a algunos eventos a nivel nacional. Y llego a la Diputación Federal, éramos
118, 119 diputados federales del PAN, y con muchas. La Cámara de Diputados para mí también fue una escuela brutal. Bueno, pues ahí estaba Toño Lozano, Ricardo García Cervantes, había, bueno, Cecilia Romero, por supuesto, Magdalena Álvarez de Vicencio, Armando Salinas, Tere Gómez Montt, Patricia Garduño, Carmen Segura por parte nuestra, por parte del PRI también había figuras muy importantes, estaba Dionisio Pérez Jacome, Ignacio Motel Rebolledo, no me acuerdo quién era el coordinador, si había sido Roque, Roque Villanueva, y por parte del PRD también había figuras muy importantes, desde los Chuchos, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Graco Ramírez, Rosario Robles, Rosario Barranpiedra. Pero en aquellos entonces muchos de ellos estaban también empezando sus carreras políticas. Igual por parte nuestra, habíamos muchos que a lo mejor éramos conocidos en nuestras ciudades, pero a nivel nacional no teníamos nada que hacer, y sin embargo coincidimos ahí, nos dábamos unos debates muy buenos, pero también nos llegamos a sentar a la mesa, a buscar cómo podíamos hacer las cosas, y se hicieron grandes reformas. En esa época se hizo la reforma al Poder Judicial Federal, que fue cuando se cortan los ministros y se pone el número que actualmente está, que son 11 ministros. Se hace el Consejo de la Judicatura, se hace toda una renovación de la ley orgánica, que por cierto, en la ley orgánica me tocó presidir esa sesión en la Cámara de Diputados. Los presidentes no duraban un año, sino duraban un periodo, pero esa fue una sesión extraordinaria donde me nombran a mí presidente de la Cámara para presidir la sesión donde se aprobó la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y ya se quitó, y hay otra. Habíamos hecho la reforma constitucional, también muy interesante. En fin, yo creo que esa fue una escuela importante también. Y aquel que se subiera a la tribuna a decir puras tonterías, pues no faltaba que se subiera otro y lo pusiera en ridículo. Ya, ahí no se televisaban en aquel entonces, pero disfrutábamos muchísimo porque aprendíamos. Y también cuando había necesidad de subir, ahí estábamos presentes. A mí hicieron coordinador jurídico del grupo parlamentario. Y bueno, pues me tocó conocer también ahí a muchas personas y convivir con muchas personas. Y luego es cuando me vengo aquí a buscar la presidencia municipal contra Juan Ramón Nieto Navarro. Pero me toca a mí, cuando se acababa de poner la famosa segunda vuelta electoral. Y me habían puesto además que los delegados se tenían que elegir también por vía electoral. Entonces también fue una campaña muy interesante, muy intensa. Yo gano con un poquito más del 50%, por eso ya no hubo segunda vuelta cuando me toca a mí. Ganamos 2 delegaciones. No, ganamos una delegación y perdimos 2. ¿Sí? En aquel entonces fue la única vez que hubo por elección popular. Yo gano la de Pozos, efectivamente, con Lalo Castañón. Pero se pierde la pila y se pierde Bocas. La realidad es que yo veo inviable en muchos sentidos que se haga un municipio. Porque más no tienen por qué hacerse por ocurrencia. Pozos fue un municipio hace muchos años y después, pues, evidentemente, tenía inviabilidad. Habrá que ver la dimensión de Pozos ahora, que está también muy recortada. Ellos piensan que tendrán la zona industrial y manejar la zona industrial. No es cierto. Lo único que sí tienen que hacer es dar servicios a todas las colonias que existen en esa demarcación, lo que no puede hacer. Sus ingresos no le permiten dar una retribución en servicios públicos. Nosotros sí quisimos fortalecer las delegaciones. Les pusimos oficinas. Las oficinas que actualmente hay tanto en Bocas, La Pila, Pozos y La Pila,
se hicieron administraciones panistas y que más quisiéramos que fueran poco a poco fortaleciéndose más para que en algún momento fueran municipios. Pero en estos momentos yo no creo que tengan ninguna viabilidad, ni por capacidad económica, ni desde el punto de vista estructural. Y también habré de decirte, la gente ni siquiera lo está pidiendo, ¿verdad? Luego son inventos de los gobernantes que se usan más como distractores que como una satisfacción de un pueblo. No he visto yo esa resolución de la Corte. Pero bueno, la ley es muy clara de los requisitos que tiene que hacerse para que se hagan ayuntamientos nuevos. Yo creo que ya la revisaron y por lo mismo no han seguido abonando a esa parte. En fin, yo creo que más bien se tiene que pensar en buscar hacer otras delegaciones también, porque eso permite que se vayan fortaleciendo algunas zonas. Escalerillas, por ejemplo, que no se le atiende como se merece y tampoco tiene un representante como delegado que permita estar gestionando obras en esa zona. En fin, ¿verdad? Estamos recorriendo mucha historia, pero finalmente San Luis es lo que es ahorita porque hubo gobiernos panistas que planearon y que de alguna forma se fue siguiendo un poco la planeación y que con esa planeación nos ha permitido tener algo de calidad de vida. Pero también podemos hablar de que hubo quien no siguió la planeación, hubo rezagos, hubo cerrazón y entonces ha habido en unas áreas donde el estancamiento es patente. Que tuvo que partirse, había rivalidad entre esas dos zonas y tuvo que partirse. Y también se hizo todo un estudio y un análisis para ver cuál era la vocación que podía tener cada una. Y van jalando, la verdad es que van jalando, van manejándose bien. A ver, en la pila no había un solo metro de pavimento, no había un solo metro de drenaje, no había agua. Los delegados que estuvieron ahí fueron los que estuvieron gestionando, organizaron la comunidad, hubo algo de recursos y se fue poniendo poco a poco el drenaje, se fue poniendo la pavimentación, se fueron haciendo sus oficinas. Y ahorita ya, como quiera que sea, ha ido elevando su nivel de vida. Y además, que se haga planeación y se pueda ir en esa planeación fijando el tiempo de las acciones. Mira, me tocó cuando fui presidente municipal, me tocó también ser presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, de la ANAC. Y eso me permitió también estar dentro de una organización mundial de gobiernos locales. Y me invitaban a viajar a conocer cómo era la forma en que se organizaban en otros países. Estuve en Estados Unidos. Me invitó el gobierno americano a Estados Unidos a conocer su gobierno. Te mandan a las 4 zonas de Norteamérica. Empiezas en Washington y te mandan al norte, te mandan al sur, al oriente, al poniente. Y todo a través de citas, son 3 semanas muy intensas. Pero todos están enlazados. Tú te das cuenta como tiene un sistema que ellos le llaman la planeación de 10 años. Ahorita en el 2022 están planeando que van a hacer en el 2032. Y tienen sus gerentes de las ciudades, y además se los pelean todo el mundo, con el que también tuvimos muy buena relación. Es una organización impresionante, puros técnicos que les saben los servicios técnicos. Aquí confundimos parte técnica con parte política. Pero bueno, ellos allá, si tú llegas a las oficinas y dices, a ver, yo necesito que le den mantenimiento a la calle de Nicolás Zapata. Las oficinas te sacan, dicen, a la calle de Nicolás Zapata se le va a dar mantenimiento en el 2024.
ya está programado. O sea, lo tienen de tal manera que entonces ya saben lo que tienen que ir haciendo poco a poco, saben cuál va a ser el crecimiento, tienen muy bien hechos sus estudios y esa parte todo nos ayuda a ir manteniendo una infraestructura y una disciplina presupuestaria brutal. En Francia lo tienen centralizado. También me invitó el gobierno francés a conocer todo su gobierno, cómo está. Ellos lo tienen centralizado todo en París. Es igual. Y todo moderno. Porque lo manejan con eficiencia, lo manejan con eficacia, lo manejan con transparencia y saben hacer uso correcto de los recursos públicos. Estoy dando unos ejemplos, ¿eh? Porque si tú vas a Centroamérica, te vas a encontrar con que son más organizados que nosotros. Y que además le tienen respeto a sus funcionarios y fundamentalmente a sus policías. Aquí nosotros no hemos podido lograr que haya respeto para las instituciones y a los funcionarios. Por el contrario, uno de los principales problemas es la corrupción. Dijeron que le iban a combatir. Y pues la realidad es que ahora sí que está como aquel que quiere combatir el COVID sin vacunas. Aquí no se puede pensar en un desarrollo armónico desde la cúpula. ¿Cómo hacerlo? Por Sobre eso todo ahora que decíamos- tenemos una zona metropolitana. Por eso decíamos que Acción Nacional, sus principios son municipalistas. Acción Nacional pensaba desde los gobiernos municipales. Y si tú te fijas, fuimos ganando municipios y fuimos creciendo. Pero tenemos que hacer que los municipios funcionen, que los gobiernos municipales realmente tengan vocación y que haya voluntad de la federación para fortalecer esas instituciones. Si vamos a pensar siempre en la cultura vertical, que el de arriba manda y que el presidente tiene que ser siempre lo máximo, las cosas no van a funcionar. Nos vamos a convertir en un estado centralista donde ni siquiera hay capacidad para que se den cuenta que hay mucha gente de abajo que tiene muchas necesidades, pero que ni siquiera hay capacidad de la federación para atenderlos. La cercanía de esa gente siempre es con su autoridad más cercana, que es el municipio. Ahora, se han descuidado los ayuntamientos, sí, y han dejado que llegue mucha gente y se ha dedicado a robar. Pero los ladrones. Cuando, para evitar eso, desde los ayuntamientos se tienen que haber formado consejos, comités, patronatos, una convivencia armónica para, entre todos, ir haciendo que las cosas funcionen. La prevención en materia de seguridad, ahí está. Si por eso pusimos aquel programa que era los niños del ayer trabajando por los hombres del mañana en las escuelas, para que esas gentes estuvieran viendo quién se acercaba, cómo estaban los niños, cuál era su vinculación entre los maestros, los padres de familia, las personas que dirigían allí el tránsito, que todavía por ahí andan algunos, porque eso permitía entonces ir cuidando nuestros hijos y tener además una formación que permitiera que fueran hombres de bien para el día de mañana. La mejor receta siempre es que haya esfuerzos conjuntos. Los presidentes municipales no tienen por qué trabajar para ningún partido político. Los presidentes municipales tienen que trabajar para todos. Y tienen que juntar a todos. Y tienen que ser puntos de unión. Desde ahí empieza realmente la concientización social. Pero si nos damos cuenta, los últimos presidentes municipales no traen cercanía con la gente. Una cosa es que vayan a hacer sus giras, se sienten, den palmaditas, y otra cosa es que trabajen en comunidad. Que hay un proceso de planeación donde cada quien decida cuáles son las obras que necesitan y qué es lo que están dispuestos a aportar. Yo esa parte no la veo. Yo creo que si no hay un fortalecimiento de los municipios, las cosas van a seguir de mal en peor.
La misma inseguridad. A ver, son los gobiernos municipales los que conocen perfectamente qué es lo que está pasando en todas las colonias. ¿Y cuándo han dicho lo que ocurre y cómo lo van a arreglar? No existe eso. No hay procesos de prevención a partir de los municipios. Y consta que los municipios no tienen por qué perseguir delitos, no es su capacidad ni su competencia. Ellos simplemente tienen que meterse a la parte de la prevención. La prevención no es otra cosa más que anticiparse antes de que se cometan los delitos o los actos criminales. Se les ha ido olvidando todo eso. Si no hay una dignidad municipal, menos aún pueden defender la dignidad ciudadana. Yo sí soy un convencido, tienen que fortalecerse los municipios otra vez. Esa parte estaba funcionando. La realidad es que se hizo un proceso de planeación. Ya venía desde la época de María. Lo fuimos retomando. Tuvimos la ventaja de que llegaron los recursos del ramo 33, que tampoco creas que eran muchos, pero bienvenidos. El ayuntamiento no tenía capacidad a veces ni para pagar la nómina. Y Eduardo Gómez Domínguez fue el que hizo ese esquema. Cuando me lo planteó, yo le dije, Lalo, realmente no lo veo viable hacer puentes porque no vamos a tener recursos, tenemos que atender a las colonias. La respuesta dice, no, ya revisé yo los presupuestos, dice, vamos a dedicar solamente del 100% de los recursos que tenemos para obra, el 20% lo vamos a dedicar a hacer esa vialidad de esos puentes y el 80% a las colonias. La realidad es que así se hizo. No descuidamos las colonias y pudimos hacer los puentes. Con eso demostramos que el ayuntamiento podía hacer obras de gran magnitud siempre y cuando se trabajara con transparencia, con eficiencia y con eficacia. Cosa que se fue haciendo. Y la encargada de las obras en las colonias que estaba en participación ciudadana o participación social era la señora Corripio de Borbolla, que además ella venía de estar presidiendo una organización que se llamaba Escuela para Padres, que tenía mucha cercanía con mucha gente. Ella era la que se encargaba de organizar las cosas, de ver la cooperación, de cuáles eran las obras. Bueno, las obras inclusive las debatíamos en el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí debatíamos y ahí veíamos cómo se iban a distribuir y llegaban los líderes de las colonias a pelear las obras para su colonia, las delegaciones, patrullas, etc. Esa parte llegó a funcionar de tal manera que entre ellos mismos se ponían de acuerdo a ver cuáles eran las prioridades. ¿Qué ocurrió con todo eso? Pues entonces lo que nos permitió fue ir dándole ya prioridades y pudiendo hacer un presupuesto equilibrado de tal forma que funcionara. Bueno, hasta capacitación se les daba a los juntas de mejoras. Hacían sus jornadas de capacitación para decirles cómo podían ser gestores sociales y se integraban ellos, se conocían entre todos de una forma que entonces podían comprender las necesidades de uno y otro y establecer las prioridades para la ciudad. Esa era la idea. Esa era la idea. Y además, otra, que le pudieras dar la vuelta en redondo a la ciudad. Por eso se pegaba con el río Santiago. Y las demás, gracias a Dios, ya están haciendo, pero se tardaron mucho en hacerlas. Entonces, esa fue una parte de infraestructura. Pero lo importante siempre era la concientización social. Decía Carlos Castillo Peraza que aquel que nunca salió de su aldea, toda su vida seguirá siendo un aldeano. Y nuestra limitante regularmente es que no salimos de nuestra aldea mental. La autoridad tiene que hacer que la persona pueda salir de esa aldea mental para abrirse y pensar mucho más en grande. ¿Cómo queremos que sea San Luis dentro de 10 años?
¿Y qué tenemos que hacer ahorita? Si queremos que haya seguridad, ¿qué tenemos que hacer ahorita para que dentro de 10 años haya una completa seguridad? Si queremos que haya modernización, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos que haya calidad educativa, ¿qué tenemos que hacer para eso? Si no queremos que haya contaminación, ¿qué nos corresponde hacer? Este ejercicio regularmente no se hace. Aquí vamos a las ocurrencias y pateando el bote. Y en muchos casos, los presidentes municipales piensan además qué obra van a hacer, no en función del bien que van a causar, sino de cuánto les va a dejar a ellos en lo particular. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Y hay una completa impunidad en este país en relación a eso. En cualquier otra parte serían escándalos brutales. Siempre faltan cosas por hacer. Muchas cosas podemos hablar, pero yo creo que lo importante no es lo que podemos hacer nosotros en sí, sino cómo se deja la institución para que puedan llegar otros y dar continuidad a lo técnico, poniendo su estilo personal de gobernar. Eso fue lo que nosotros tratamos de hacer, que hubiera una institución de tal manera que las cosas caminaran hasta donde fuera posible por sí mismas. No hay un servicio civil de carrera, ya tiene que implementarse. No es posible que llegue un presidente municipal y tenga que correr a 250 o 300 para poner a sus 250 o 300. Esa curva de aprendizaje siempre es muy costosa. En fin, hay muchas ideas sobre esa parte. Lo único que sí puedo decir es que no me gustan como estoy viendo las cosas, ni a nivel nacional ni a nivel estado. ¿Quién es gobernador del estado? ¿Y quién es presidente municipal de la capital? Siempre hay un recelo, porque es la caja de resonancia. La verdad es que yo procuré llevarla con mucho respeto con quien estaba de gobernador en ese entonces, con Fernando Silva. Hicimos una buena relación, procurábamos no pelearnos, sabíamos que éramos adversarios políticos al pertenecer a partidos diferentes, pero nos juntábamos regularmente a hablar sobre cuestiones de coordinación y de trabajo. Lo único que yo pedía era que respetaran la autonomía municipal y yo tampoco intervenía en lo que eran las cuestiones del gobierno del estado. Nunca me dieron un peso de más, por supuesto. Sin embargo, yo habré de decir que hicimos un trabajo conjunto con la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación quería sacar recursos del municipio para rehabilitar las escuelas. Y el municipio, la verdad es que estaba preocupado también por las escuelas, aunque no era responsabilidad municipal. Pero a mí sí me interesaba mucho lo de las escuelas. Entonces hicimos un fondo común. Me acuerdo correctamente, estaba Ana María Ceres en aquellos entonces. Hicimos un fondo común y pudimos rehabilitar más de 300 escuelas en San Luis. Y eso nos permitía acercarnos mucho con los maestros, mucho con los padres de familia, mucho con los alumnos. Íbamos todos los lunes a los abanderamientos, a los honores a la bandera, un lunes en cada escuela. Escuchábamos los problemas que había, no solamente de la escuela, pues también de la colonia, rehabilitábamos aquí, rehabilitábamos allá. Se le dieron trabajo a más de 300 compañías constructoras que, pequeñitas, si tú quieres, hacían un aula, 2 aulas, alguna pavimentación, alguna impermeabilización, etc. Había escuelas que tenían 40 años que no se habían metido mano, pero funcionó extraordinariamente bien. Ya el siguiente año
Ya me dijo la Secretaría de Educación Pública que ya no tenía dinero para meterle al fondo. Entonces, el ayuntamiento solo siguió con ese programa y funcionó muy bien. Porque tú te das una idea que había una buena relación con el gobierno del Estado, nunca intimamos, pero finalmente nos llevamos bien. Mucho respeto. Y bueno, pues obviamente trabajo. Y cuando uno trabaja, si el de enfrente está haciendo mejor que tú las cosas, pues te obliga entonces a mejorarte. Yo en aquellos entonces lo pedí, ¿eh? Yo mandé un escrito, dije, écheme el ¿verdad? Qué bueno, porque a lo mejor no hubiera habido capacidad económica por parte del ayuntamiento para mantener un parque de esos. Lo único que tiene que hacer es coordinarse, proceso de diálogo y de coordinación, ver qué es lo que le toca a cada quien. Está establecido en la propia Constitución, el artículo 115, y luego viene una serie de leyes, y además hay facultades exclusivas y facultades concurrentes. Pero no hay nada más que sentarse a dialogar y ver las capacidades de uno y ver las capacidades del otro y ver las posibilidades. Lo que pasa es que a veces la rentabilidad política jala para un lado o jala para otro. Por eso decía, se tiene que gobernar para todos. Cuando eres gobernante no puedes estar pensando en una rentabilidad política. Tienes que estar consciente de que todos por parejo son ciudadanos que merecen tu atención sin importar los colores. Eso es lo que a veces no ocurre. Termina la alcaldía, ¿a dónde se va? Regreso de diputado federal. Se va a diputado federal. Regreso a la Diputación Federal en el 2000. Acaba de llegar Fox a la presidencia. Me toca esa transición. Bueno, me toca esta transición. Muy interesante. Llega Felipe Calderón de coordinador. Yo no tenía ninguna expectativa prácticamente más allá de trabajar como legislador. Pero me invita Felipe Calderón a ser vicecoordinador. Y así estuve yo como vicecoordinador trabajando allá. Hicimos cosas también muy interesantes, muy importantes. Obviamente, como Fox era el presidente de la República, nos tocaba a nosotros hacer mucho trabajo político. Y era mucho trabajo político con las demás fuerzas políticas, tanto con el PRD como con el PRI, que estaban unidos además. Todo eso nos llevaba muchas dificultades, porque había habido un rompimiento muy fuerte con la izquierda de López Obrador. No hay que olvidar que López Obrador había puesto inclusive hasta en Reforma brutal. Yo tenía mi oficina en la Torre Azul y nada más veía todas esas lonas arriba y todo tomado de Reforma, etcétera. Cosas muy difíciles, muy tensas. La toma de posición de Calderón incluso fue complicadísima. Esa noche no dormimos. Nosotros nos concentraron en la Cámara de Diputados a las 9:30 de la noche. Desde las 9:30 de la noche hasta las 9 de la mañana que pudimos salir, no habíamos pasado prácticamente sin dormir. Y a partir de ahí, cuando empiezan a salir todos los legisladores del PRD, pues vamos viendo a qué horas nos atropellaban, porque salieron como locos todos. Hubo muchos cambios también. No hay que olvidar que un diputado federal, si bien puede ir por un estado, él representa a la nación. Los senadores representan a los estados. Pero había que ver, por ejemplo, los presupuestos. Y los presupuestos, todo el mundo peleaba recursos. Yo vi a Felipe Calderón negociar el presupuesto durante 36 horas seguidas, sin dormir. Inclusive en la misma Cámara de Diputados hubo maestros que no estaban muy conformes y a las 3 de la mañana hicieron una huelga de hambre, sentados a mitad de la Cámara. En fin, o sea, estaban los ambientes muy ríspidos, pero había que buscar la manera de ir haciendo la labor política que se pudiera ir transitando. ¿Verdad? Así fue esa parte. El presidente de la República nos hablaba de repente por teléfono. Oigan, necesito que me apoyen en esto, que me apoyen en aquello. En fin, no traigo ahorita presente todas las leyes que se hicieron, pero se hicieron bastantes leyes en aquel entonces.
y propuestas prácticamente de todos los partidos en las que hay que estar trabajando diariamente. No se nota, pero a veces es muy absorbente el trabajo como legislador. También te das una idea de que a lo mejor de 500 son 50 los que están haciendo el trabajo legislativo. Y los demás, pues, a lo mejor o andan de vacaciones o están haciendo política en su estado, en su distrito. Sí, era una etapa convulsa. Porque pues, estiraba mucho al presidente Fox desde el Congreso. Aún así se ha podido sacar cosas muy importantes. Acuérdate que el presidente Fox estaba proponiendo lo del IVA. Estaba proponiendo un esquema donde una parte del IVA se fuera también a los estados, en fin. Esquemas interesantes, pero que finalmente no cuajó, ¿no? Y como vicecoordinador más, eran 200 compañeros diputados del PAN, que había que estar atendiendo, ¿eh? Y luego me quedé yo de coordinador. Cuando él se daban obras, yo me quedo de coordinador y me toca la última etapa siendo coordinador. Pues había muchos. Armando Salinas era uno de ellos. Armando Salinas, la verdad es que también muy fogueado. Y varios más, Juan Camilo Muriño, ¿no? Que era muy hábil. Ahí estaba también. Algunas mujeres que también, mis respetos. O sea, no faltaba en ese sentido. Todos sabían que eran peones del ajedrez y se movían bien desde el punto de vista político, ¿no? Y pues estaba el mismo Francisco García Cabeza de Vaca, que también ya estaba fogueándose, ya le entendía mucho. Estaba Blake, que después fue secretario de Gobernación, Cuauhtémoc Cardona, que fue subsecretario, Luis Ramírez, que fue subsecretario, Cecilia Laviada. Sí, había un buen grupo, muchos de ellos jóvenes, pero que ya le entendían. Como decimos, ya les giraba la canica. Me ofrecen ser subsecretario en Gobernación, Santiago Krill. Todavía era Fox, no solo del 2006. Me ofrece ser Santiago Krill secretario en Gobernación. Iba a partir una subsecretaría. Pero también me pide Luis Felipe Bravo, que había hecho una reforma a los estatutos del partido, a los reglamentos. Me dijo, quiero que te vengas al partido. Y me invita al partido como secretario de Acción de Gobierno. Y yo voy al partido. Me fui al partido como secretario de Acción de Gobierno. Puede haber sido muy interesante una subsecretaría en Gobernación. Pero tienes jefes arriba que te limitan libertades. Y con Luis Felipe yo tenía mucho mayor amplitud. Y entonces en la Secretaría de Acción de Gobierno, que la acababan de fortalecer, me tocaba ver las estructuras de diputados federales, de senadores, de gobernadores, de presidentes municipales y la relación con gobierno federal. Cada lunes había una reunión con el presidente para ponernos de acuerdo. Y eso me tocaba organizarlos a mí. Se sentaban 3 o 4 gentes con el presidente y nos sentábamos 3 o 4 gentes con nosotros, los coordinadores parlamentarios, presidente del partido. Y ahí podíamos hacer todo un esquema de cómo estaban las cosas, qué seguía, qué iba a haber desde el punto de vista de los temas que se iban a tratar en la semana, en fin. Pues más que la cúpula en mano, entre comillas, que permitiera ahí tener una vinculación, porque yo creo que el partido del que es el presidente tiene que estar viendo cómo va a cubrir las espaldas del presidente para respaldarlo.
ahí nos ponemos de acuerdo y veíamos las agendas. Así hace 3 años, hasta que llegué a ser secretario general del partido, en la época de Manuel Espino. Cuando gana Manuel Espino, después me invitó a ser secretario general del partido. A nivel nacional. A nivel nacional. También complicado. Pues en política no hay nada sencillo. Me tocó conducir prácticamente en buena medida la elección de los candidatos a presidente de la República. Digo, yo no la conducía porque había una elección, había una comisión de elecciones. Yo tenía que estar pendiente que no hubiera nada que fuera a tener sobresaltos. Cuando unos 2 jornadas, ya la tercera jornada ya no estuve yo porque ya renuncié como secretario para hacer mi campaña aquí como senador. No me puse a Carlos Jiménez Macías, porque luego lo veía yo en el Senado. El haber sido. Es la fórmula que queda en segundo lugar. Como queda el senador no me acuerdo, pero pues, puedo decir que he recorrido el estado seguramente más de 100 veces. Sí. A ver, yo era secretario general del partido durante 5 años. Había que recorrer todo el estado. Como presidente municipal, formamos aquí también una organización de alcaldes de San Luis. Pusimos como presidente de esa organización a Marcelo. Y entonces hacíamos las juntas en los diferentes municipios los fines de semana. No, si recorrer el estado, olvídate, pero ya me la sabía completa. Ya sabía dónde estaba cada cosa. Es más, llegabas en aquel entonces a saber las necesidades de cada cosa y conocías al líder de cada región. Sí, yo llegué a tener casa en varios. Yo participaba en las comisiones de puntos constitucionales, de gobernación, de justicia, y presidía una que se llamaba Estudios Legislativos. De esos estudios legislativos era codictaminador. Yo tenía que codictaminar con las demás. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, esa me tocó participar, yo creo que sería entre los 4 o 5 que más participamos, que es una reforma extraordinaria, porque ahí te cambia todo lo que era una filosofía de derecho positivo, adoptar una filosofía de derecho humano. Y de ahí viene otra en la que me toca participar, inclusive junto con Murillo Karam y yo hicimos la iniciativa de la nueva ley de amparo, para que esté en vigor ahorita. La presentamos apoyado en esa reforma que hemos hecho de derechos humanos. Presento una iniciativa de objeción de conciencia para tener una reforma constitucional. Esa no se aprueba como yo la presento, pero se aprueba después, en otros términos, para que haya la objeción de conciencia de la gente que no quiere la guerra porque no le gusta matar gente, o porque no quiere practicar abortos porque va en contra de eso, etc. Ahí está vigente. Y muchas más leyes. El secretario de mi comisión era Pablo Gómez. Debatíamos mucho, discutíamos mucho y llevábamos buena relación. Entonces sí nos tocaba ver mucho eso. Y la ley de amparo, pues la vimos mucho con los ministros de la Corte, para escuchar también sus puntos de vista. 6 años, bueno, pedí licencia para hacer mi campaña a gobernador. El hubiera no existe. Yo traté de poner mi mejor esfuerzo, mi mayor empeño, y seguramente cometí muchos errores. De acuerdo a mis cuentas, yo estaba seguro que si llegaba a tener 400,000 votos, no tenía dificultad para ganar.
Marcelo había ganado como con 370,000 votos. Mi meta era tener más votos para ganar. Y hubo muchas cosas ahí alrededor, pero yo tuve arriba de 400,000 votos y la meta que me había impuesto la cumplí, pero me fue insuficiente para ganar. ¿Cómo te explicas, por ejemplo, que en el Consejo Estatal Electoral nunca quisieron bajar los números que obviamente no eran, porque el algoritmo que habían puesto resultó que no servía? Ahí habían puesto que ya traía 1,300,000 votos Orange y yo traía 500 o 600, cuando era 1,600,000 el padrón total del Estado, por así decirlo. En fin, sin embargo, esa fue mi responsabilidad. Yo la asumo en todos sentidos. Bueno, finalmente tuvo 430,000 votos. Y yo no tenía cómo rebatir eso. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Tuvo más votos que yo. Si tuvo más votos que yo, pues a lo mejor es porque la gente prefería más a Torrance. Y esa es la democracia. La meta que yo había pensado con la que podía ganar, la logré, pero me fue insuficiente. Y a todo pasado, lo único que te queda es decir, asumo mi responsabilidad, pero ya no puedo decir si hubiera hecho aquello o esto, porque no se hizo. Una pechuga, dice, ni modo. Ya vendrán mejores tiempos y Dios sabe por qué hacen las cosas. Y también, para ser muy franco, aunque me hubiera gustado ser gobernador, tampoco me quejo, porque me dieron muy buenos espacios en México. Finalmente me tuve que estar quedando en México y yo regresé al Senado. Terminé la senaduría, me pide Gustavo Madero que me quede, echar la mano para coordinar o ser enlace más que coordinar entre los grupos de senadores y diputados nuestros. Y luego me pide que participe en el Pacto por México y me junta al Consejo Rector del Pacto por México. Y ahí podemos hacer también una serie de acciones e impulsar una serie de iniciativas que fueron muy buenas. Si te fijas, inclusive el logotipo era una especie de madeja unida de diversos colores, porque una de las partes fundamentales para mí era la unión. Pero la unión no se da por decreto. La unión se da en tanto haya proyectos comunes, que ese era uno de los puntos fundamentales. La seguridad ya se veía venir. Se había ido descomponiendo y entonces ese era un punto clave, la seguridad y el empleo. Y junto con ellos podías ya ir viendo muchas otras cosas. La verdad, hicimos un buen proyecto, vino aquí Luis Ernesto Derbez a presentarlo, un buen proyecto de Estado, me ayudó a presentarlo, cosa que yo además le agradezco mucho porque es una de las personas que conoce todo ese tipo de procesos. Y bueno, no puedo quejarme, tuve mucho apoyo en ese sentido. No lo logré, por mi modo, pero yo creo que se podían haber hecho muchas cosas. Las derrotas no se asimilan fáciles, pero si no puedes asimilarla y superarla, estás derrotado. Y yo, como decía Cloutier, solo está derrotado aquel que deja de luchar. Así que volteas para adelante y estás a seguirle, a darle. Y yo he sido una persona realmente agraciada porque siempre he tenido para dónde voltear y qué hacer. Y aquí estamos, echamos de ganas. Me regreso a México. Todavía no terminaba mi senaduría. Había pedido licencia. La recupera. Voy. ¿Quién lo suplió? Héctor Mendizábal. Ah, bien. Voy, regreso y ahí me quedo hasta terminar la senaduría. Y después, es lo que te digo, entramos a los trabajos del Pacto por México.
Y eso me llevó también otros 2 años, cuando menos. Primero me había pedido Gustavo Madero que lo apoyara en ser enlace con los grupos parlamentarios. Y luego le entró con el Pacto por México, porque además todo era a través de los grupos parlamentarios, pero no era una cartera específica en sí. Aunque evidentemente estaba con lo del partido. Me regreso para buscar la alcaldía, a ver si puedo retomar las cosas. Yo tuve algo así como 120 y tantos mil votos y él tuvo como 130,000. Pero tampoco puedo decir nada. Es decir, un voto es un voto. Ya me hubiera gustado ser alcalde y retomar las cosas. No pude. Yo creo que se habían quedado pendientes algunas cosas por ahí, pero más que nada, yo que había que estar llenando huecos y yo ya estaba también ilusionado en poder volver a ser alcalde. Cuando fui a España, fue un compromiso que cumplí con Paco Salazar. Paco Salazar, para apoyarme a ser candidato a gobernador, me dijo que me apoyaba siempre y cuando fuéramos a Bilbao a ver cómo se había organizado todo el gobierno de Bilbao. Y le pedimos a Carlos Artolosa que nos hiciera favor y hacer toda una agenda de una semana, porque más fuimos una semana, con un frío espantoso, pero valió la pena. El gobierno de Bilbao, ellos hicieron también todo un proceso de planeación y además ponían parques tecnológicos. De hecho, allá estaba, aquí tenemos una empresa que se llama Fagor, que es de la cooperativa que se encuentra allá, se me fue el nombre de la cooperativa, pero es una cooperativa importante, que ahí estuvimos además. Ellos formaban los parques tecnológicos haciendo unión de académicos, empresarios y gobierno. Y entonces los formaban para hacer procesos de investigación y poder propiciar inversiones. Vimos el sistema de cooperativas que tienen allá. Hablamos con algunos funcionarios en cuanto a sus experiencias. Creo que fue bastante interesante porque ellos han tenido mucho éxito. Son lunares de España. Y sí son zonas vascas. Pero eso fui a España en enero, cuando la campaña empezó a ver más. A lo demás ha sido pretexto de que dicen es que se va de viaje. No, me fui cuando no podía hacer campaña. Y además me fui a un proceso prácticamente de aprendizaje. Conocer, aprender y luego poder implementar de acuerdo a cada zona. No puedes hacer copias así nada más porque sí. No ajustas. Pero los sistemas no son malos. Preguntar a académicos, ligas y universidades, preguntar a empresarios, preguntar al gobierno y hacer planes de trabajo. Pues a mí sí me hace incluyente. O ver cómo funcionan las cooperativas, cómo se administran las cooperativas. Pues me hace a mí también que pueden ser sistemas funcionales, pero no lo puede hacer el gobierno. O lo hace en conjunto con la lluvia de ideas, o no te va a jalar. ¿Qué es lo importante allá? Abrió las puertas, arrastraron el lápiz y luego empezaron a hacer acciones. ¿Qué más quisiéramos que esto se pudiera hacer aquí? No, el que hago los mandados ahora soy yo, porque soy abogado. Entonces, aquí buscamos la manera de ir teniendo actividad en lo que es mi profesión. Yo escribo un artículo cada semana. No me los publican aquí porque luego nadie es profeta de su tierra. Hay por ahí alguien que me hace favor de publicármelo, pero no, me invitó Beatriz Pajés a que escribiera hace años en su revista. Y entonces cada semana le mando un artículo y luego también a Jesús Michel, si lo conozcas, me hace favor también el de publicarme. Francisco Garfias en un blog que tiene también, lo publica. Un periódico en Chihuahua, había otro en Pachuca.
Es mi aportación. Estoy contento con eso. Primero, la pregunta obligaba, porque no es para uno, es para todos. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? Si estamos contentos, pues entonces, qué bueno, si siguen. ¿No estás contento? Pues tienes que hacerte otra reflexión. ¿Qué tienes que hacer? Y en política es cuándo y cómo. Los partidos políticos, lamentablemente, no están inspirando confianza. Todos están en crisis. Liderazgos están mermados porque los partidos políticos no dejan crecer liderazgos. Están cooptados. Por otro lado, los procesos electorales en un sistema de partidos, quienes compiten son los candidatos de los partidos políticos. Entonces, vamos a necesitar a los partidos políticos si queremos cambiar las cosas. El problema es convencerlos y hacer que los dirigentes de los partidos políticos tengan una altura de miras, que puedan abrir los partidos políticos a los ciudadanos y a dejar que crezcan los liderazgos. Así que yo decidí ingresar al Frente Cívico Nacional y estoy colaborando con ellos. Y abrimos un capítulo aquí en San Luis, porque no estoy contento para cómo están pasando las cosas ni a nivel nacional ni a nivel estado. Es mi grano de arena que yo puedo meter, yo no aspiro a nada, ni tengo intenciones de participar como candidato ni a ningún puesto, ni aceptar ninguna posición en ningún gobierno. Estoy contento aquí en mi trabajo. He regresado a mis orígenes, pero también tengo tiempo para estar buscando la manera de que las cosas cambien para mejorar. Mira, en política 24 horas es mucho. Y cambian tan rápido las cosas, condiciones, circunstancias, características, que entonces no es igual una época con otra. Cambia. Por eso dice también que es de momentos. Los alcaldes ahora tienen un desgaste tan rápido que difícilmente pueden hacer eso. Luego quieren reelegirse, ya no pueden, porque su desgaste en ese breve tiempo de 3 años fue tan fuerte que ya no les da. ¿Hacia dónde se debe ir? Pues yo creo que se debe ir a buscar que haya equilibrios, contrapesos, porque viendo equilibrios y contrapesos, las decisiones tienen que ser más abiertas y no autocráticas. Esa fue una de las cualidades del PAN cuando no podía llegar a ser gobierno. El PAN era contrapeso y los exhibían. Entonces tenían que dar marcha atrás y tenían que hacer ajustes en su toma de decisiones. Ahorita no. Necesitamos hacer que la gente se concientice para que entonces pueda llegar a ver un sistema de equilibrios con contrapesos. Y habré de decir por último, esto también se hace en los congresos, pero no tenemos congreso local aquí. El congreso local no se ve, no hay contrapesos. Ahí todo se hace seguramente por consenso, pero nos está reflejando el sentido ciudadano. Mira, con Sonia llevo una buena relación. Y en su momento me pidieron que fuera a algunos eventos. Estuve presente en algunos eventos con Sonia. No me pidieron en ese sentido meterme más allá. Era un grupo cerrado también, lo entiendo. Juan Pablo, Héctor, Mendizábal, Sonia. Agradable que bueno, finalmente reventó.
Pues yo creo que Sonia es una persona hábil y lista. No pudo ganar, pues no. Le pasó igual que seguramente me ocurrió a mí. No sé, mira, Octavio yo creo que también tenía muchas posibilidades. Eh, Habría que preguntarle a Octavio. Yo no soy vocero de Octavio. Yo esperaba que ganara. Yo soy panista. Soy panista porque creo en la doctrina de Acción Nacional. Puedo tener mucha diferencia con sus dirigentes, pero yo creo en Acción Nacional como institución. Los dirigentes pueden tener muchos errores, muchos defectos, muchas cualidades. Entonces yo pongo mi grano de arena a favor del PAN como institución. Pero a veces no estoy de acuerdo con decisiones de los dirigentes. Y se los he hecho notar y se los he hecho sentir y se los he dicho. Yo creo que los dirigentes tienen que ser puntos de unión. Y lamentablemente, yo creo que en muchas ocasiones han sido canales de fragmentación. Ojalá lo entiendan. ¿Cuál es el futuro de México? Esa es la disyuntiva. Porque si vamos como actualmente lo vemos, no hay futuro para los partidos políticos. Se acaban. Vamos a tener un gobierno que va a formar un partido de Estado. Y adiós todos los demás partidos. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo le hacemos todos los ciudadanos para que no se vayan a mermar nuestras libertades. Y ahí tienen que entrarle, por supuesto, Acción Nacional, PRD, PRI y muchas otras organizaciones o fuerzas políticas que no están de acuerdo y que están viendo lo mismo que yo. ¿Verdad? Yo creo que no es el futuro de los partidos políticos, es el futuro de México. Y pensar, obviamente, en que si se logra traspasar eso, tener una propuesta para que México sí cambie de una vez por todas. ¿Cuál será el sistema de partidos? ¿Cuál será el sistema de gobierno? ¿Cómo se puede hacer un gobierno de coalición? ¿Cómo se van a fortalecer las instituciones? ¿Cuál va a ser el modelo económico? ¿Y cómo se va a hacer para recuperar el Estado de Derecho? Yo creo que el grupo político es el que piensa en el bien común. Y en el bien común puedes defender ideas, puedes defender principios y puedes proponer acciones que te permitan crear políticas públicas con una visión que vaya construyendo un mejor entorno social, con instituciones, con leyes, con armonía, con paz social, buscando que haya desarrollo y progreso. Obviamente con el respeto a la dignidad de las personas. Yo no he visto en el Congreso que hayan propuesto nada relevante para poder alcanzar eso. No he visto un plan de gobierno más allá de un plagio que se hizo con una copia mal hecha. No he visto anunciada ninguna acción que vaya encaminada a que exista una solidaridad, subsidiariedad y defensa de los intereses sociales a través de instituciones con una visión de largo alcance. Lo único que hemos visto es un árbol de Navidad chueco. Digo, para ser muy franco, una obra que está cuestionada por un manejo oscuro de los recursos públicos aquí en el Tangamanga. Una carretera que están haciendo muy lenta, de Tamazunchale hacia Valles, que además desde hace 10 años que tenía que haber estado hecha, y hasta donde yo he podido preguntar va muy lenta y seguramente conforme más vayan avanzando se van a abrir los baches naturales que ahora que llegue la etapa de lluvias va a ocurrir. Pero yo no he visto nada más, ¿eh?
el pleito que traen es si se hace o no se hace la feria. En materia de salud no hay nada. Creo que ya está pasando la etapa, la curva de aprendizaje y la luna de miel. Así que yo regreso. ¿Realmente tenemos grupos políticos o tenemos grillos que están pensando en perpetuarse en el poder? Una sola empresa que se haya venido. No hay. Tenemos una zona industrial extraordinaria. Tenemos un buen potencial. Podemos ir creando polos de desarrollo en las diferentes regiones del estado. En la Huasteca, dime, ¿cuál va a ser el plan de desarrollo si ni siquiera hay industria? Lo más que se hizo hace años fue una zona industrial de 40 hectáreas que nadie la quiere ocupar porque se inunda. Y una empresa agropecuaria nueva que se haya ido a la Huasteca para dar empleos. Ahí están los pobres cañeros que les están yendo fatal porque no les llovió y es lo que sostiene la economía de aquella región. Y la delincuencia creciendo. O sea, creo que aquí es una diferencia real entre lo que es realmente la política y lo que son los grillos. Los grillos siempre pretenden perpetuarse en el poder para tener beneficios personales. Y políticos son los que se acercan al estadista que piensa en función de la siguiente generación. Eso está faltando en San Luis.